Bueno, vamos a comenzar con uno de los videos que me pidieron, que es el tema de impedancia. Impedancia es un tema complejo, vamos a tratar de simplificarlo. Eh, bueno, lo básico, tengo que hablar de ley de Ohm, así que discúlpenme, pero es algo que tenemos que explicar. Tensión y corriente se relacionan por un elemento que se llama resistencia. O sea, si yo a la tensión la divido por la resistencia, me va a dar la corriente que va a circular por el circuito. Por ejemplo, acá tenemos un circuito que sería este generador y estas dos resistencias en serie. Entonces, cerramos este circuito a través de la masa y esta tensión dividida, la suma de estas dos resistencias, va a provocar una corriente que va a circular por acá. Entonces eso es lo más simple para definir la resistencia, porque la resistencia en definitiva ¿qué es? Yo acá tengo una tensión y cuando cierro el circuito, la corriente que va a circular depende de esta resistencia. A mayor resistencia, menos corriente. A menor resistencia, más corriente. Quiere decir que la resistencia, como bien lo dice el nombre, es la que se resiste a que circule corriente. Y entonces, ¿qué es la impedancia? Bueno, esto es válido para continua, donde lo único que hay en continua son resistencias, porque los capacitores en continua son circuitos abiertos y los inductores son cortocircuitos. Pero cuando ya pasamos a corriente alterna y la señal que generan los micrófonos es corriente alterna, entonces ya no podemos hablar de resistencia, sino que tenemos que hablar de impedancia. Y la impedancia se dibuja como un rectangulito y se llama Z. Entonces acá tendríamos la impedancia del generador, ZG, que podría ser, por ejemplo, la impedancia del micrófono, y la impedancia del que recibe esta señal, que sería la carga, ZC. Por ejemplo, supongamos que esto sea el micrófono de la guitarra con toda su electrónica, entonces obtenemos como total en el jack de la guitarra esta ZG, que va a ser la impedancia que vamos a ver como impedancia de la guitarra. ¿Y esto qué sería? Sería la impedancia de entrada del punto donde lo vamos a conectar. Un pedal o la entrada del amplificador. Esta impedancia va a afectar a la señal que vamos a tener acá, que es en definitiva la que vamos a amplificar. Pero también lo va a afectar esta impedancia. ¿Cuánto? Bueno, depende de ambas. Si esta impedancia es chica y esta impedancia es alta, se van a ver afectadas muy poquito. En cambio, a medida que esta impedancia baja, cada vez más influye sobre la señal porque es menor en relación con esta. Entonces, para explicar esto un poco más en detalle, tengo que volver a este gráfico y ver esta parte del gráfico. Acá tenemos un gráfico donde tenemos potencia sobre este eje y resistencia de carga, que sería esta resistencia, la que vamos a conectar al circuito, sobre el eje horizontal. Entonces, ¿qué pasa si esta resistencia es cero? O sea, directamente un cortocircuito. Y bueno, si yo pongo en corto a este circuito, la corriente que va a circular va a ser la máxima, porque la única resistencia que nos queda va a ser la de generador. Pero ¿qué potencia va a haber? Bueno, en este punto, si esto es un cortocircuito, la potencia es cero, porque la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia de carga. La corriente va a ser máxima, pero como la resistencia de carga es cero, la potencia es cero. Entonces estamos en este punto. ¿Y qué pasa si dejo el circuito abierto? Y si lo dejo abierto, que es el otro extremo, o sea, un extremo es ponerlo en corto, el otro extremo es dejarlo abierto. Si lo dejo abierto, la resistencia de carga es infinito. Si es infinito,
la corriente no puede circular porque el circuito está abierto, entonces es cero la corriente ahora. Cero por cualquier cosa es cero, entonces la potencia también va a ser cero. Entre estos dos extremos, donde tengo potencia cero en este punto, potencia cero en este punto, hay un punto intermedio donde vamos a tener potencia máxima, que es este punto. Y este punto de potencia máxima es donde la resistencia de carga es igual a la resistencia del generador. Y esto es lo que se conoce como el teorema de máxima transferencia de energía. Es decir, ¿para qué sirve poner la resistencia de carga igual a la resistencia del generador? Para poder sacar de este generador la máxima energía. Eso es útil cuando, por ejemplo, esta señal es muy chiquita, la señal de un micrófono. Esto se usaba mucho, por ejemplo, en telefonía. La señal del micrófono de telefonía, yo quería sacarle lo máximo posible porque no teníamos amplificadores en ese momento, o sea que toda la señal que obteníamos en la otra punta era la que generaba el propio micrófono. Entonces la teoría apuntaba a tratar de sacarle la máxima potencia posible para que no se degrade a través de la línea y llegue acá lo máximo posible. Entonces en esas condiciones, si el micrófono tenía 600 ohm, yo tenía que tener en esta carga 600 ohm para obtener la máxima energía del micrófono. Ahora, cuando tenemos amplificadores, ya no conviene aplicar esto, porque en realidad no es la mejor situación. En un amplificador, la mejor situación es degradar la señal lo menos posible. Entonces, obtener la máxima tensión que es capaz de generar el micrófono. Y para eso yo voy a querer que no haya caída sobre esta resistencia. Para que no haya caída acá, la resistencia esta tiene que ser lo más alta posible. Casi ponerme en la situación de acá, donde la resistencia de carga es infinita. Como eso tampoco es posible, vamos a tratar de hacer que sea lo más grande posible, por lo menos 10 veces más grande que la resistencia del generador. Y esa es la técnica que vamos a usar en la mayor cantidad de las aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en un amplificador, si yo pongo un megohm y la impedancia de la guitarra es, no sé, 100K, estoy 10 veces más grande que la impedancia de la guitarra. Entonces ahí lo cumplo. Si uso un megohm o 470K como impedancia de entrada en los pedales, también cumplo que estoy 10 veces o 5 veces más alto que la impedancia de la guitarra. ¿Y qué pasa si esto en vez de ser una guitarra es un pedal? Bueno, si es un pedal, la impedancia de salida de los pedales es bastante baja. Varía mucho, depende de los pedales, pero puede ser desde algunos ohms hasta algunos K. Y entonces, en la mayor parte de los casos vamos a estar cumpliendo esto de que sea 10 veces más baja que la impedancia de carga que sigue. Ahora, ¿qué pasa en un amplificador, por ejemplo? Tenemos un amplificador y esta es la impedancia de salida del amplificador y esto es el parlante. Ahí estamos en un caso distinto. En el caso del parlante tenemos un tema acá porque la impedancia tanto del generador, que sería el amplificador, toda su etapa de salida, como el parlante en sí, son impedancias que varían mucho con la frecuencia. Por ejemplo, acá vemos la impedancia de un parlante como desde 20 Hz a 10.000 Hz, fíjense que varía desde 2 ohm, el mínimo, hasta 17 ohms y medio el máximo. O sea que no podemos decir que tiene una impedancia en particular, depende de la frecuencia, varía mucho con la frecuencia. La zona más plana es acá entre los 150 Hz y 1000 Hz, pero después tiene picos de resonancia donde varía mucho, tanto en frecuencias graves como en frecuencias agudas. Y esto es normal prácticamente para cualquier parlante.
Entonces, lo que se habla es de una impedancia característica. Se dice, bueno, qué sé yo, a los 1000 ohms tenemos 6 ohms, una cosa así. Entonces, esa variación en la impedancia a lo largo de la frecuencia produce una alteración importante en cómo se escuchan las cosas. Por lo tanto, es algo que no podemos despreciar, pero es algo que tampoco podemos controlar, porque es algo que es propio ya de tanto la impedancia de salida del amplificador como de la impedancia del parlante en sí. En los amplificadores valvulares se busca adaptación de impedancia y vamos a tener que, por ejemplo, si el parlante es de 8 ohms, la impedancia de salida del equipo tiene que ser 8 ohms también. Y esto es básicamente porque si no se hace así, aparecen tensiones, sobretensiones en el transformador de salida que afectan del lado del primario, especialmente al mismo transformador, porque saltan arcos dentro de la bobina o pueden saltar también dentro de las válvulas de salida. Por eso es que es tan importante adaptar en un amplificador valvular. En un amplificador transistorizado, en cambio, generalmente la impedancia de salida es muy cercana a cero, porque se usa mucha realimentación negativa. Entonces tenemos una impedancia muy baja de salida y podemos tener prácticamente cualquier impedancia en el parlante. Desde 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms, da lo mismo. Y toda la potencia del amplificador de salida va a parar directamente a la carga. O sea, es más eficiente que en un amplificador valvular. Bueno, más o menos el tema queda aclarado por ahora. Da para mucho más, pero lo vamos a dejar ahí porque si no se vuelve denso. En otro momento lo seguimos. Cualquier pregunta que me quieran hacer, la ponen en los comentarios. Nos vemos en la próxima.